Bueno, buenas tardes. Sobre todo le doy las gracias a los amigos por permitirme transmitirle a ustedes una experiencia vivida. Experiencia vivida en la cual he vivido en 3 o 4 etapas. Previo al 4 de febrero, que es histórico, lo vemos en los libros. ¿Qué pasó el 4 de febrero? ¿Y cuáles son las proyecciones a futuro? Sin embargo, yo me voy a permitir utilizar una reflexión que yo utilizaba mucho cuando le damos la conferencia de seguridad y defensa a la alta gerencia de PDVSA en los 7. Tenemos un grupo de profesionales, entre ellos la parte militar y otras áreas que se ponían a la alta gerencia de PDVSA en los diferentes 7. En esa oportunidad yo hacía la siguiente reflexión, muy doméstica, pero es la siguiente: cuando usted va a desayunar y prepara un par de huevos fritos y una tocineta, la gallina está involucrada, pero el cochino está comprometido. Al final de esto, los invito a que ustedes reflexionen si es que estamos involucrados o comprometidos. Es una reflexión. Segundo, de pronto voy a utilizar ciertos términos que utilizamos en seguridad y defensa, pero como cultura general me voy a adelantar a ello. Cuando hacemos análisis en los temas específicos que se refieren a seguridad y defensa, siempre hablamos de 4 campos de poder. Los 4 campos de poder son el económico, el social, el político y el militar. Todo análisis puede agregarse en otros campos. Hay que estudiarlo desde ese punto de vista. Y ningún campo es impermeable. Siempre hay interrelación entre ellos, no son estanques. Cuando yo vaya a estar poniendo, lo que voy a poner son tips para despertar en ustedes ciertas partes históricas y ciertos comentarios que son propios, pero vividos, con todo el respeto, vayan relacionándolos para que van a encontrar los 4 campos del poder que están presentes en los análisis que se van haciendo. Antes del 4 de febrero, ¿qué estaba sucediendo? En los análisis que nosotros estudiábamos en la Secretaría del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, análisis que se le pasaban al presidente, se estaba notando que los partidos políticos estaban de espalda al pueblo y el pueblo estaba disgustado. Se dedicaban muchas veces, no quiero herir susceptibilidades, a satisfacer las necesidades de poder, pero había pocas necesidades, había poco interés político en satisfacer las necesidades de la población. Ese es un dato que se estaba presentando. Desde hace mucho tiempo y desde la guerrilla, yo era muy joven, en los años 64 cuando me gradué, pero tuve cierta relación con el desembarco de Machurucuto y todo lo que vimos en esa época. Se estaba tratando de infiltrar todo lo que era lo pro-Castro comunista en Venezuela, y todos sabemos, la historia está aquí presente, de qué pasó al desembarco de Machurucuto, qué pasó con la guerrilla, todo eso lo sabían, y ellos no tuvieron éxito. Yo hago una reflexión y se lo digo con toda honestidad: la guerrilla se acaba en Venezuela porque a la guerrilla se le declaró guerra a muerte, señores. Porque así como nosotros recibíamos militares muertos por la guerrilla, compañeros míos que inclusive me relataban de la infantería marina, porque yo soy de a bordo, que encontraron individuos muertos con los testículos en la boca. Cosas así como el estilo vieron mis compañeros que son de infantería marina en la propia guerrilla. Entonces, ¿por qué se acaba la guerrilla? Porque se le declaró guerra a muerte. Las Fuerzas Armadas era guerra a muerte. Yo te agarraba, yo te trucaba. Lamentablemente eso es historia. Como ellos no pudieron, y a eso voy, de ingresar al poder, se infiltraron y dijeron: ¿a dónde vamos a infiltrar? A las Fuerzas Armadas. Esto es todo un plan concebido. Y uno de los ideólogos, que lo mencionan poco, pero uno de los ideólogos es Iván Chávez. Por eso su hermano entra a las Fuerzas Armadas.
y por eso entra a el ejército. Era infiltrado, él fue un infiltrado provocado para conseguir en el futuro el poder. ¿Y de dónde podría ser? Sencillamente lo más querido, que es la Fuerza Armada. Otra cosa que estaba pasando, otra cosa que es bastante interesante tener en cuenta, aparte de la infiltración, lo que está pasando con los partidos políticos, se estaba presentando un grupo que llamamos nosotros Comacates. Los Comacates los conozco yo desde que era, bueno, le digo yo creo que de capitán de corbeta, capitán de fragato, y ya los Comacates, y a medida que fuimos ascendiendo en grado, íbamos teniendo inteligencia y más depurada. Y se quiere decir que la inteligencia estaba trabajando ya qué es lo que estaba pasando, qué podría estar pasando en el seno de las Fuerzas Armadas. Los Comacates no eran nada nuevo, estaban allí. Sencillamente fueron creciendo, no lo tomaron en cuenta, y ahí había un comentario al final. Inteligencia militar, el comandante del ejército, Rangel Roa, tuvo todos los indicadores necesarios para antes del 4 saber qué es lo que estaba pasando, y hay muchos que no se les comunicó, no al presidente Pérez. Pero el presidente Pérez también era un individuo muy difícil, era muy terco. Estamos hablando del segundo mandato. Esto lo discutí yo más de una vez con Carratón Molina. El presidente Pérez era terco, él creía que no le iba a pasar nada. Le decía, presidente, cuídese de esto. Acuérdese que el presidente es el presidente, no es Carlos Andrés Pérez, es el presidente de la República. Y eso tiene un valor para nosotros, un presidente constitucional. Y se les advertía más de una vez, pero él no creía. Él no creía. ¿Qué pasa con el presidente Pérez? El presidente Pérez recibe su segundo mandato, viene el caracazo por el aumento de apenas, creo que medio de la gasolina. Eso fue una excusa, sencillamente, para algo que ya se estaba gestando en él. Pero él se presentó un problema. Él quiso gobernar con individuos que no eran escogidos por el Partido Acción Democrática. Yo no soy político, señores, soy analista, lo que veíamos de esa época. Y eso le molestó al Partido Acción Democrática porque empezó a gobernar con hombres jóvenes que él mismo formó en su primer gobierno, que eran los del Gran Mariscal de Ayacucho. Él quería refrescar aquello, señores. Y eso le causó mucha soberbia al partido político y se le vino encima. Entonces estaba perdiendo piso político porque él designaba a su gente de confianza, porque él quería crecimiento, y eso hay que reconocerlo, para el futuro de Venezuela. El partido político lo rechaza. Él tiene ciertos problemas internos con los hinches por el liderazgo del partido. Tenía diferencia con el presidente, por cierto, que estaba bastante enfermo, y que le internaron, no sé, un comentario al margen. Quiere decir que todo eso se está presentando, señora, vean eso, todo lo que está sucediendo en ese medio previo al 4. Se presenta el caso de la separación del cargo del presidente Pérez. Yo hablo de esto con propiedad, señores, porque hay la historia contada y la escrita, y la historia verdadera que nadie escribe, pero hay una historia verdadera. Y lo que estábamos cerca, que pudimos en ciertas áreas y darnos cuenta, no en el 100%, en ciertas áreas nos damos cuenta de que podía estar sucediendo. Aparte de todo esto, cuando se le hace el juicio al presidente Pérez, pasado el 4, pasado el 27 de noviembre, que yo lo viví, siendo secretario del Consejo de Defensa de la Nación y corriendo con los análisis de todo lo que se estaba sucediendo allí, en esos campos del poder, para que él tomara una decisión. Escobar Salón, Rodríguez Cor, su partido político y algunos medios de comunicación, señor, contribuyeron a que el presidente Pérez tuviera que entregar. Hago una observación. En esa entrega del presidente Pérez, esto como cultura general, él manda a hacer los estudios a la Secretaría de qué podía pasar. Que yo renuncie, pregunta el presidente Pérez. Que le entregue al ministro de Relaciones Interiores, que le entregue al ministro de la Defensa, es el caso, o que yo entregue de acuerdo a la Constitución, que por ley le correspondía en el Congreso, que está hablando de separación.
Una sola observación le decimos, porque a los presidentes le entrega vías de solución y la decisión la toma él. Recuérdese que siendo presidente de la República, él maneja mayor información que nosotros. Eso hay que reconocerlo. Él tiene mucha información que uno no maneja todo al 100%, que él la maneja. Y por eso se le pasa solamente varias informaciones para que él vaya teniendo los escenarios, cómo se están moviendo, y la toma de decisiones sea la más acertada de acuerdo a su juicio. Bueno, esto es importante tenerlo presente y repito, cada uno de los casos que se le va presentando y cómo se está gestando lo que está pasando allí. En esa decisión de qué hacía el presidente Pérez, le dijimos, no renuncie, porque si usted renuncia se considera culpable. ¿Es usted culpable, presidente? Si se considera culpable, no es que le estamos diciendo que es culpable o no, eso lo sabe él. Si le entrega el ministro de Relaciones Interiores, va a haber problemas. Si le entrega el ministro de Defensa, va a haber problemas más tardíos, pero va a haber problemas. Entonces, ¿cuál es lo recomendable? Que de acuerdo a la Constitución, usted se separa del cargo, se ponga la orden, que le abran el juicio, y pues abierto el juicio, se le está haciendo. Si usted sale exonerado, no sé el término, pero sale sin ningún tipo de responsabilidad, es una falta temporal, no es absoluta. Por lo tanto, usted tiene tiempo de volver a su cargo. Y esa es la decisión que él tomó, que fue para mí, fue justa, pero, siempre que hay un pero, le van retardando la toma de decisión, y eso lo puede saber la doctora Gisela mejor que yo, Gisela Parra, que se le va retardando y de una ausencia temporal pasó absoluta. Prácticamente, bueno, ya ustedes saben todo. Vean, Caracazo, qué está pasando en las Fuerzas Armadas, qué está pasando en la economía del país, qué está pasando con la población, qué está sucediendo dentro del seno de las Fuerzas Armadas. Y algo que es bastante interesante, que como miembro de las Fuerzas Armadas yo viví. Había enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas, sobre todo en la cabeza de quién iba a ser ministro de la Defensa. Yo me acuerdo que vi confrontaciones entre un general Santiago y Ochoa Antich. O sea, que tampoco es que estamos excluidos los militares de problemas, había menos, pero por supuesto que había. Pero todo eso, fíjense bien, campo social, campo militar, campo político, y cómo estaba la situación previa a todo eso, era una serie de indicadores que estaban dando una posibilidad de llega el presidente Caldera, entrega a Pérez, todos sabemos que queda temporalmente el presidente Velázquez. Yo en esa oportunidad hago la aclaratoria, fui nombrado presidente de la Venezolana Navegación para determinar si era viable. Estaba quebrada, señores, yo declaré la quiebra, no la quebré, aclaro. Ya eso era, ese es otro tema muy largo. Pero independientemente de eso, ya uno sigue haciendo análisis, sigue estudiando esta situación y qué se está presentando en el país, qué se está viendo. Esos diagnósticos y pronósticos es lo que uno hace para ver qué va a suceder al futuro. Ya más o menos en términos generales le estoy dando una sopa de qué estaba sucediendo, qué venía sucediendo en la historia. Los libros lo dicen, yo no inventé nada, sencillamente le estoy dando tips para que despertar en ustedes ciertas intranquilidades que puedan tener o no. Se presenta el 4. Bueno, ya el 4 se hablaba bastante. El 4, cuando yo era secretario del Consejo, se conforma el Consejo Nacional de Seguridad, porque es un caso de seguridad, se conforma y se reúne en el despacho privado del presidente Pérez y empieza a suceder el 4. No voy a aclarar ciertos datos, todos conocemos, hay detalles. Solamente hago una observación como militar. ¿Qué hacía el general Santelín con el general Ochoa Antich cuando no era parte de la Secretaría del Consejo de Defensa Nacional en el Palacio Blanco, donde Antich lo llevó? ¿Usted sabe quién es el general Santelín? Él está ahorita con el presidente Chávez. Y fue el que lo llevó a Chávez, desde allá lo bajó. El CNE. Lo llevó, él ofreció para agarrar a Chávez y agarrarlo allá arriba y traerse en una tanqueta para que desde allá del Museo Bolívar llevarlo al Ministerio de la Defensa. Ahí lo dejo a ustedes al libre albedrío. ¿Por qué Ochoa Antich y qué hacía el general Santelín allí? Él no tenía ver en ese entierro.
con el presidente Pérez ahorita encargado, creo que alguien me dijo por ahí. Ese ¿no? Chávez. Ya en el CNI, gracias. Aparición de Chávez en la televisión es solamente un tip. Cuando uno hace estudios de manejo de crisis, acabamos de hacer un curso en esa época con el Servicio de Inteligencia de CIA de aquí de los Estados Unidos. Nosotros nos manteníamos en actividad para conocer los últimos, cómo se están manejando los análisis, y hubo necesidad de hacer una... En los manejos de análisis que se hace cuando se está manejando una crisis, lo mínimo que se hace es entregarle el micrófono al individuo que tú lo capturaste. Y a Chávez se le entrega el micrófono. Eso se hace diferido, porque sucedió el por ahora. Y eso lo dice el manejo de crisis. Usted agarra un ladrón o el manejo de crisis, porque usted no lo puede llevar a la prensa. Un momentito, vamos a ver qué vas a decir. Ese otro tip que le doy por ahí. Cultura general. Complicidad. Constitución de la República, señores, para mí considero, después de leer la Constitución, aquí la cargo, es un éxito. Para mí la Constitución de Venezuela de 1999 tiene muchos valores, sobre todo en el ámbito que corresponde a seguridad de Estado, a todo lo que corresponde alrededor de Venezuela, los espacios geográficos. Bueno, me parece un logro muy interesante. Dentro de la Constitución Nacional, señores, pónganse a leerlo y van a sacar qué intereses tiene Venezuela. Todos los países tienen intereses y usted lo va denotando. Lo va rayando y va encontrando cuáles son los intereses, porque es qué país queremos. Ahí está el país que queremos y ahí están los intereses. Y uno de ellos es democracia, participativa, alternativa. Vayan viendo, solamente les doy un tip. Solamente los invito que cuando lean la Constitución, en los espacios que ustedes quieran, van rayando y van encontrando qué intereses había Venezuela. Tiene un país, cualquier país. Yo invitaría a los que son abogados, con todo respeto, yo no soy abogado, que rayen la Constitución de 1999 en amarillo, de todo lo que se ha violado. Yo creo que tiene fiebre amarilla. Todos los artículos que se han violado, y díganme el de las Fuerzas Armadas, ni se diga. Yo creo que todos. Vayan rayando, los que han sido objetos. Esos son irritos, son actos irritos. Ese es contrario a la Constitución de Venezuela. Y ese es un problema que vamos a tener mañana. Hay que recoger el sombrero. Esos son actos irritos, inconstitucionales. Todos los actos que no se deriven de la Constitución de 1999. Nuestro gran defecto es no haber asistido a las elecciones del Congreso. Eso no lo hablemos, porque todos sabemos. Yo no fui, yo fui uno de los que a votar. Graso error. Situación actual. Ya me vengo a lo actual. Primaria. Voy a leer en la primaria lo que corresponde en lo personal. Existió organización, hubo disciplina, una prueba en caliente, señores, de lo que se nos va a presentar a nosotros el 7, porque tuvimos que trabajar con el CNE, tuvimos que ver lo que está pasando ahí adentro, preparamos mesas, nos movimos, los jóvenes vieron a los viejos corriendo y los jóvenes también fueron a votar. Eso es positivo en nosotros. Eso no lo hizo Chávez, no lo ha hecho Chávez. Ellos todavía apenas creo que ahora que se están conformando. Quiere decir que eso hay que verlo como positivo. La movilización del país, se movió todo el país, todos los candidatos se movieron, hubo la unidad, se demostró que podía haber unidad. Se penetró el CNE, hay confianza, señor. Es más, se le faltó el respeto. Entrégame los cuadernos, no te entrego nada y te los quemo, chico. Y múltame. Y de 2 millones, 1 millón y pico que decíamos nosotros, 3 millones. ¿Ah? Bueno, señores, entonces aquí lo que hay que no perder la confianza. Todavía no gana la batalla, pero quiere decir que hay un indicador, hay un potencial. Hay un potencial para salir adelante. Pero cuidado. Una vez Julio me entregó el micrófono, creo que hace 2 o 3 reuniones, y le dije, señores, a ponerse alpargata porque lo que viene es Oropo. Chávez es una bestia. Alguien me preguntaba, ¿y qué opinas tú de su enfermedad? A mí no me interesa que esté enfermo, para mí que va a durar 40 años hay que darle el colpogote. Sí, señor. Si se muere
historia y que hay que dictar, sino, pero no es no conservar. Lógicamente, que como buena estratega tenemos que saber qué va a pasar si muere. Eso no lo podemos descartar. Pero eso de cuando usted estudia lo peor a lo mejor, y para mí es el escenario mejor para nosotros. Entre comillas. Entonces vamos a que lo que tenemos delante lo estamos viendo. No nos chupemos el dedo, señor. Chavismo, unidad, aspecto político. Cómo se está moviendo el chavismo, cómo se está moviendo la unidad, cómo se están moviendo los no involucrados. Yo no los llamo a los ninis, sino los que están, tú sabes, no están comprometidos, se sienten involucrados nada más. En lo social estamos viendo las necesidades que hay de seguridad, de trabajo, de educación y de salud. Señores, para mí el potencial de un país, ¿usted sabe cuál es el potencial de un país? Educación. En la medida que el pueblo sea educado, como decimos en criollo, no hay pataleo. Educación. Lógicamente que un muchacho que va a educación tiene que tener buenos colegios, buenos profesores, ¿verdad? Y alimentado. Mire, nosotros vimos casos de muchachos que iban a la escuela, en primaria, en el interior del país, se desmayaban en el desayuno, porque se desmayaban en la cola porque no tenían desayuno. Alimentación, porque sin salud tampoco pueden educarse. Trabajo, veamos el aspecto social, lo que está sucediendo hoy en día, veamos lo que está bien. Y por cierto, que celebro mucho el libro que entregaron ayer el rector de la Universidad Católica, si no lo vieron. Hay un libro de los pasos a seguir en la educación, excelente, lo que hicimos educadores, excelente. Ayer lo bendijeron, ¿no? ¿Se dice así? Lo bautizaron. A mí está bendito, pues. Vamos en el campo económico, estamos viendo, señores. El Estado patrono, una ley del trabajo que se está discutiendo, y el 70% del trabajo lo da la empresa privada, trabajo regular, no estamos hablando de los trabajos no regular, llamémoslo así, todo lo que es la buhonería y todo lo que es. El 70% da la empresa privada, y no están llamando a la empresa privada y están discutiendo porque el señor quiere que el 1 de mayo se haga la ley del trabajo. Bueno, síganlo. Seguimos en el escenario. Y eso tiene que ver mucho. Alguien decide, y yo considero que es así también, que después de la Constitución Nacional, la ley del trabajo es vital. Pues la relación patrono-producción, todo lo que ella encierra, dicen que es vital. Y bueno, la vamos a tener ahorita el 1 de mayo. Y en lo militar, voy a lo militar. Señores, si yo le leo aquí los artículos de la Constitución de la parte militar, todo ha sido violado. Todo. Otro libro amarillo. Es que no le puedo decir ni uno. Del artículo 328, que habla de las Fuerzas Armadas Nacionales, hasta el 331. Es increíble, no le puedo decir que ustedes lo están viendo. Por supuesto, la Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional sin militancia política. Imagínense eso. Organizada por el Estado para garantizar la independencia, soberanía y de la nación. ¿Y qué está pasando con la guerrilla, la soberanía y la frontera y todo? ¿Qué está pasando? ¿Ustedes no se acuerdan del caso del territorio cuando Lucinche estaba discutiendo el caso Guyana? Que hubo una reunión con las Fuerzas Armadas porque ya se iba a tomar una decisión de que se iba a hacer con la reclamación del entecido. ¿Y por qué Luis Herrera echó para atrás? Pues las Fuerzas Armadas le dijeron no, ahí no hay negociación. Hasta eso. Eso es soberanía territorial. ¿Qué está pasando con Guyana? ¿Qué está pasando con...? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? ¿No estarán negociando por casualidad, me disculpan, todo lo que es la delimitación del Golfo? Se están ocupando de eso, que se están ocupando más del problema interno y echa broma, que también qué es lo que está pasando alrededor, porque los otros países también tienen intereses. Y si yo veo un país vecino que está debilucho, yo trato de ver por dónde me meto para lograr mis intereses. Eso es natural, ¿verdad? No tenemos por qué criticar. Bueno, en las Fuerzas Armadas, la situación, como usted lo ve, es bien compleja.
Hay quienes dicen por ahí que solamente la cúpula militar es la que está comprometida, y pues hasta aquí, y no son los mejores, señores. Yo voy a partir del principio, y eso lo hablaba una vez con Julio, nosotros en las Fuerzas Armadas, la meritocracia es una vertical que nos enseñan, es el principio moral de la autoritas. El líder tiene autoritas, tiene fundamento moral para yo seguirlo como líder. Tiene fundamento moral ahorita el ministro de la Defensa. Que los jóvenes, ¿qué es lo que están diciendo? Los jóvenes que están allí, ¿qué están viendo? ¿Cómo es posible que usted que sale de la academia, le cuesta tanto hacer una academia, se gradúa en 4 años, en mi época eran 5 años, se gradúa y respeta al más antiguo, y así va reconociendo a sus compañeros que van ascendiendo por meritocracia, por propio conocimiento, por autoridad? Eso en cualquier institución seria, en Petróleo de Venezuela, en toda institución seria así. Usted reconoce que es el verdadero que merece el estar allí frente a usted. Y que usted va a la guerra y dice, mire, yo voy a la guerra con bayoneta calada, usted quiere que te lo acompañe al lado, usted, su compañero, y no, yo pues no voy, yo voy con otro. Ahí es donde se ve quién es el que es el líder, ese que me comande. En las Fuerzas Armadas ahorita no hay líderes, señor. Miedo. ¿Por qué? Por eso mismo que estamos conociendo. No es que son todos, señores, pero se resguardan algunos y se consideran. Un comentario que me hacía mi gran amigo Pompeyo Márquez una vez, yo trabajé con él 5 años, y por cierto, está mejor. Pompeyo Márquez decía, almirante, dentro de las Fuerzas Armadas que no se salgan todos porque alguien tiene que recoger sombrero. Y es verdad, las bocas de fuego están dentro de las Fuerzas Armadas, los que nos salimos, ya estamos fuera, entonces hay que tener gente adentro. Claro. Principio moral. Los principios morales de toda organización seria y de las Fuerzas Armadas es la disciplina, el respeto y el reconocimiento al mérito. Quiere decir que ahí hay gente que tiene valor y mérito, está calladito, tranquilo, y deben estar tranquilos. ¿Qué pasa? ¿Y que queremos todos ser afuera? Bueno, Chávez lo hizo más de una vez. Creó toda una situación ficticia para drenar las Fuerzas Armadas, y entre ellos los primeros, de verdad, cuando él lo hizo con una intención, bueno, vemos el caso con todo el respeto, Plaza Altamira y todo lo que ha ido sucediendo, y todo que se enojan y se salen y no lo soportan más, pues tienen sus principios, tienen sus reservas morales para hacerlo. Pero él se aprovecha de eso y crea situaciones falsas, o las provoca, porque mismo lo ha dicho, yo las provoco. ¿Para qué? Para drenar. Y va a seguir provocando, entonces necesitamos gente adentro. Principios morales, autoritas, eso no se me olvida, y tengo mucha fe, no en los líderes, porque esos ahorita que están al frente de las Fuerzas Armadas no son líderes, señores. ¿Cómo es posible que un sargento que después llega a suboficial y después pasa a teniente o no sé qué rango llega, después manda más que el general, chico? Y pone a temblar a los generales? ¿Qué principio es ese, chico? Eso no lo puede aceptar nadie. Entonces mi pregunta o mi observación es la siguiente: ¿qué va a pasar en las Fuerzas Armadas? ¿Y qué puede pasar a futuro? Y aquí más o menos cierro ya porque creo que me he extendido mucho. Una vez alguien me hacía un comentario, y un político de esos viejos, hablando con ellos, Manuel Mantilla, a descanse, gran amigo. Doctor Manuel Mantilla decía mi vida, almirante, porque es uno de los que tenemos como asesor en la Secretaría. Pueblo no tumba gobierno, Fuerzas Armadas no tumba gobierno, Fuerzas Armadas no tumba gobierno. ¿Y tú sabes cómo era verdad? ¿Qué pasó el 4 de febrero? Salieron las Fuerzas Armadas solo sin pueblo. ¿Qué pasó el 27? Salió la Fuerza Aérea sola, sin pueblo. ¿Qué pasó el 11? Salió el pueblo y la Fuerza Armada tuvo que salir. Y eso es una proyección de lo que puede pasar, y para mi criterio va a pasar o puede pasar, porque Chávez no va a querer entregar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces el pueblo tiene que salir a votar en masa, sobrepasar los números de lo que teníamos. Yo digo que tiene que estar entre 8 y 9 millones para que no haya votos virtuales. Chávez no puede falsificar los números.
porque hay votos que están pendientes por ahí, porque si no él lo va a llenar. Hay que estar pendiente, defender el voto, eso que dice Capril Arroz, que la llévate dos. Yo me llevo a mi hermano y mi cuñado, que están aquí, por cierto, gracias a él estoy aquí en este país, yo no vine como exiliado político, él me pidió. Pero yo le pregunto a mi hermano, que venezolano es mi cuñado, ¿has votado? No, yo te critiqué, espera, chico. Bueno, dime dónde voy a que votar, ahora sí. Entonces hay que hacerlo así, regañarlo, porque ¿cuántos venezolanos hay aquí y jóvenes que no saben lo que está pasando en su país? Ese es su país. Entonces tenemos que votar, ganar por mayoría, sobrepasarlos en mayoría, tener esperanza y fuerza y defender el voto, señores, como sea hay que defenderlo, para que no haya ningún tipo de posibilidad de fraude si que piensa cometerlo. Porque ellos pueden utilizar los numeritos que les faltan para hacer cualquier cosa. Claro, ahí estamos vigilantes y se sabe que muchos están pendientes dónde puede haber el fraude. Esa es mi invitación, a ponerse alpargata porque lo que viene es oroco. Bueno, gracias, señor. Quería anunciar dos personas que llegaron, al compañero Pedro Mena, nuestro secretario ejecutivo, que también va a dirigir unas palabras. Y nuevamente al concejal de Weston, Ángel Gómez, que nos va a acompañar.